Muy buenas, en este vídeo vamos a ver por qué los neumáticos de seco no funcionan en condiciones de lluvia y viceversa, por qué los de lluvia no funcionan en condiciones de seco. Y lo vamos a dividir en dos partes. La primera, qué mecanismo de agarre tienen los neumáticos para que tengáis esas nociones fundamentales, y luego qué características tiene que tener cada neumático, el de seco, el de lluvia, el intermedio, para que funcione bien y qué es lo que provoca que luego en otras condiciones no funcione tan bien. Así que bueno, que sepáis simplemente que en Level Up Academy tenéis un curso entero de neumáticos, una clase solamente para el agarre, una clase solamente para la deformación. Entonces bueno, ahí vais a tener muchísima más información, pero aquí os doy pues un resumen bastante básico, bastante superficial, pero creo que os puede servir para entender bien estos conceptos. Bien, mecanismos de agarre. ¿Qué maneras tiene de conseguir ese agarre el neumático con el asfalto? Pues básicamente hay dos, el mecánico y el químico. Este agarre mecánico es básicamente pues bueno, el que podríamos decir que tiene cualquier objeto, lo que pasa es que un poquito más avanzado, ¿vale? Entonces, a nivel microscópico, pues que sepáis que todas las superficies no son lisas, sino que tienen ciertas irregularidades, y eso hace que cuando tú frotas una cosa sobre otra, ¿no? Digámoslo así, pues cuanto mayor sea esa irregularidad, pues más rozamiento va a haber entre dos objetos. Si son dos objetos que tienen una superficie perfectamente pulida, sin ninguna deformación, pues va a deslizar una mucho mejor que la otra, ¿no? Entonces eso es un poco el agarre mecánico por rozamiento puro. Pero ¿qué pasa con los neumáticos? Que tienen unos componentes elásticos. Entonces, cuando el neumático va a deslizar contra las irregularidades del asfalto, lo que pasa es que se deforma, y cuando el neumático se deforma a nivel interno, lo que pasa es que se estira porque es un elemento elástico, y ese estiramiento lo que produce es una tensión contraria a lo que será la dirección del deslizamiento. Entonces es bastante complejo. Yo creo que más o menos con esa ilustración de Michelin, que yo no sé cuántos años tendrá, pero bueno, que sigue siendo muy útil, pues más o menos podéis entender ese agarre mecánico, ¿no? Básicamente es por deformación, porque es un elemento elástico, se estira, entonces se genera una tensión y se opone al deslizamiento entre ambas partes, y eso pues viene unido por supuesto a la deformación, ¿no? a la rugosidad microscópica que tiene el asfalto, y no tan microscópica, porque realmente la del asfalto pues se puede ver a simple vista. Y luego tenemos el otro mecanismo de agarre que es más complejo, y es el agarre químico. Este agarre se produce pues porque, como su nombre indica, se forman enlaces moleculares entre la superficie del asfalto y la del neumático. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que cuando se dan las condiciones que sea, pues que además se están excitando las partículas dentro de la superficie del neumático, además tenemos unas condiciones de temperatura, de estrés, lo estás presionando hacia abajo, hacia el lado, entonces se dan ahí una serie de condiciones metidas en una batidora, y lo que pasa es que se producen enlaces químicos entre superficie del neumático y superficie del asfalto. Entonces es en ese momento como si formasen un único elemento, ¿vale? Para que nos entendamos. Pero ¿qué pasa? Que el neumático está rodando, entonces cuando sigue rodando, ese neumático se despega, y el enlace que se ha formado, lo que pasa es que digamos que se rompe, pero no se rompe justo ese enlace, sino que lo que suele pasar es que se rompe un enlace entre el propio neumático y otra partícula de ese neumático. Entonces se desprende, es como que se rompe internamente el neumático y se queda pegada una parte del neumático al propio asfalto, ¿no? Es decir, el asfalto ha generado un enlace con una molécula, imagínatela como una bolita de neumático, y esa bolita de neumático se ha despegado de otra bolita de neumático, entonces lo que pasa es que se queda la primera bolita inicial pegada al propio asfalto. Entonces así se produciría el agarre químico. Esto está explicado así de más o menos de aquella manera, y siento que en el curso de neumáticos pues le dedico una clase para explicarlo un poquito más en detalle, pero bueno, que sepáis que más o menos es así, ¿vale? Agarre mecánico y agarre químico. Entonces, ¿qué características tiene que tener un neumático de lluvia? Pues tiene que fomentar el agarre mecánico. El agarre químico no, porque cuando hay lluvia hay una barrera de agua que evita ese agarre químico, ese enlace molecular entre el asfalto y el neumático, y entonces esa es como una película protectora. Entonces el agua lo que va a hacer de todas es evitar que se produzca ese enlace químico. Entonces lo que pasa es que el neumático, que no va a poder utilizar agarre químico, pues tiene que utilizar agarre mecánico, pero ese agarre mecánico también se complica porque sigue habiendo agua, entonces tiene que evacuar, que para eso son los típicos dibujos, ¿no? Que tienen los neumáticos en la superficie para, pues por supuesto, evacuar agua, que bueno, también hay algunos que están hechos para evacuar tierra o lo que sea, pero bueno, esa sería otra competición fuera de los circuitos. Entonces un neumático de lluvia lo que tiene que hacer es evacuar agua
agua y fomentar el agarre mecánico. ¿Qué pasa? Que si tú tienes condiciones de seco, estás, punto número 1, perdiendo superficie de contacto porque tienes unos surcos, ¿no?, en la superficie del neumático que no te sirven para nada porque no vas a evacuar agua, por lo tanto tienes menos superficie de contacto entre el neumático y el asfalto, y además no estás teniendo en cuenta que la superficie va a ser muy abrasiva porque se va a producir muchos enlaces químicos. Entonces lo que pasa es que como el neumático no está preparado para eso, se sobrecalienta y se destroza por completo porque, insisto, no está preparado para eso, no está preparado para soportar ese contacto directo entre el asfalto y el neumático con todo lo que conlleva. Entonces lo que pasa es que se destroza. Por otra parte, el neumático de seco, pues como ya os podéis imaginar, lo que tiene que hacer es fomentar ese agarre químico, preparándose con una estructura interna y una serie de, de componentes internos de los materiales que eviten que ese agarre químico pues destroce por completo el neumático, ¿no?, que pueda trabajar en unas condiciones de temperatura diferentes y de estrés y demás. Entonces, por supuesto, no necesita evacuar agua, y el agarre mecánico pues sí que tiene que fomentarlo. Digamos que, por supuesto, cualquier neumático tiene que contar con ese agarre mecánico, pero pasa a un segundo plano, al menos en la carrera, respecto al agarre químico. Entonces, ¿qué pasa si tenemos condiciones de lluvia? Pues que, punto número 1, no estás evacuando agua, y punto número 2, estás intentando conseguir un agarre químico que te está evitando por completo el agua. Por lo tanto, te quedas con un mínimo de agarre mecánico que además también está perjudicado por el agua. Entonces te quedas con un nulo agarre químico en absoluto y mínimo agarre mecánico, por lo cual tienes unos neumáticos que de ninguna manera van a agarrar. Y luego tendríamos los neumáticos intermedios, que por una parte pues tienen que evacuar agua porque están hechos para que haya condiciones de lluvia y por lo tanto ese agua pues haya que evacuarlo, no suele ser tan exagerado como los de lluvia, por ejemplo, y luego pues tiene que fomentar sobre todo el agarre mecánico, porque tanto si hay un poco de agua como si no la hay, el agarre mecánico va a estar ahí, pero el agarre químico pues unas veces estará y otras no. Entonces, si tú te centras solamente en el agarre químico, no entiendes un poco la simplificación, pues lo que va a pasar es que cuando tengas una zona de agua o una zona más mojada, pues el neumático no va a agarrar. Entonces tú lo que haces es fomentar el agarre mecánico, que más o menos va a estar ahí siempre. Entonces, por eso, cuando tú pones un neumático intermedio, aunque sea intermedio, no sea de lluvia extrema, que sea más o menos un neumático híbrido, pues en condiciones secas tampoco funciona bien, porque al fin y al cabo sí que lo puedes hacer para que soporte más temperatura, que no le afecte tanto la abrasión, que no se destroce, pero al final siempre está preparado para una temperatura de pista un poco más fría, porque la humedad, por supuesto, pues suele reducir la temperatura del asfalto. Entonces, si tú lo sometes vuelta tras vuelta, curva tras curva, a una condición de seco completamente, pues sí que va subiendo la temperatura y se terminan destrozando. No al nivel de los neumáticos de lluvia extrema, pero sí que le termina pasando eso. Entonces, es un neumático más o menos híbrido que te sirve más o menos para las dos cosas, pero ojo, porque si las condiciones son de lluvia extrema, no vas a evacuar todo el agua posible y no te van a valer, y si son de seco, pues al final la temperatura sí que va a subir y en 3 vueltas a lo mejor pues te has cargado el neumático. Así que son neumáticos, digamos que híbridos, ¿no? Neumáticos que valen para las dos cosas, pero en el sentido de cuando haya dos cosas. Si hay una u otra en extremos, entonces sí que no te valen. Así que pues ahí se resumiría más o menos por qué un neumático de lluvia no funciona en seco y viceversa. Y para los que queráis profundizar más, pues ya sabéis que tenéis la academia con ese curso bien completito con 10 clases en las que repasamos todo lo que necesitáis saber sobre los neumáticos, no solo el agarre, sino la deformación, la temperatura, las presiones, incluso estructuras internas. Así que echadle un vistazo que vais a aprender un montón. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.